Hola amigos, hoy les hablaré sobre 5 formas de reducir la próstata. Este episodio es crucial para aquellos diagnosticados con una próstata agrandada. Muy a menudo veo este diagnóstico en los ultrasonidos y, lamentablemente, veo que a muchas personas les están engañando. Este episodio les será muy útil porque incluso si hoy no tienen este diagnóstico, algún día recordarán la información que hoy les voy a compartir y será imposible que los engañen. Entenderán claramente qué deben y no deben hacer, qué medicamentos intentan venderles y que nunca deben aceptarlos. Y existen ciertos métodos de tratamiento realmente efectivos que pueden estar indicados para ustedes, o puede que no lo estén. Si ven el episodio de hoy hasta el final, podrán entender perfectamente todo sobre su próstata y sobre los métodos de tratamiento. Al final, les hablaré sobre los métodos naturales, como prometí, para mejorar la salud de su próstata de forma natural. Y también repasaremos las preguntas principales que me hacen muy seguido en mis redes sociales. Bueno, vamos allá. Una imagen clásica. Un paciente viene a consulta con un diagnóstico. Le pregunto qué le preocupa y dice que tiene la próstata agrandada. Yo le digo, alto, alto. El criterio principal son los síntomas que le preocupan al paciente. Estos determinan el tratamiento adecuado, porque no hay que tratar el papel, hay que tratar a la persona. Si el agrandamiento de la próstata fuera el criterio principal para tratarlo, 2/3 de las personas en la calle podrían ser detenidas, examinadas con ultrasonido y enviadas a cirugía. Eso no es lo principal. Primero, rara vez diré palabras fuertes. Engañan, aparentemente ponen un diagnóstico falso que no existe. Es fundamental conocer con precisión el tamaño de tu próstata. Primero que nada, son diferentes a distintas edades y todos se olvidan de eso. A los 15 o 20 años, objetivamente será más pequeña que a los 40 o 50. Pero por alguna razón todos, ya sabes, ven que una persona tiene más de 50 años y empiezan a buscar ahí un adenoma. Y lo más importante son las cosas que deben saber. Primero, a veces la próstata no está agrandada, sino reducida. Si tienes una próstata de 10 a 12 centímetros cúbicos y eres un adulto grande y aún así tienes problemas para orinar, eso es esclerosis de la glándula prostática. La reducción es algo que probablemente se pasa por alto en el 98% de los pacientes. Ellos llegan con síntomas de prostatitis y dicen, doctor, no puedo orinar normalmente, tengo un chorro débil. Si tienes un chorro débil al orinar, pero no tienes la próstata agrandada y aún así te diagnostican prostatitis, recuerda, la prostatitis no puede debilitar el flujo de tu orina. Si tienes un chorro de orina débil, lo más probable es que sea esclerosis. Si la glándula está reducida, desconfía del urólogo que afirme que es prostatitis. En ocasiones sucede lo contrario, no se reduce, sino que se incrementa. Así como la longitud del brazo y el tamaño del globo ocular varían en cada persona, el tamaño de la próstata también es diferente en cada individuo. Si hablamos de un hombrecito mide 1,50 m y un señor mide 2,5 m, bueno, probablemente es lógico que también el estómago de ellos sea de diferente tamaño y la próstata también sea de diferente tamaño. Por eso es crucial entender la dinámica y actuar. Nunca te presionará y ahí tienes 25 años. Hazte por primera vez un ultrasonido de próstata. Cuando estás sano, conoces tu tamaño. Fisiológicamente, ese tamaño puede crecer con los años en promedio. Sí, como con el peso, en promedio es aproximadamente algo alrededor de 25 centímetros cúbicos, 20, 25, 30 es normal. Todo lo que sea más. Sí, ya puede considerarse hiperplasia de otra manera. Esto se llama hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia benigna de próstata, es decir, un agrandamiento. Frecuentemente dicen, el doctor me dijo que necesito operarme. Yo pregunto, ¿en base a qué? Bueno, está agrandada. Eso no es un criterio, recuerden, el tamaño no es un criterio. Entonces, ¿qué es un criterio? ¿Por qué si la glándula está agrandada hay que operarla, por ejemplo? Son las molestias, la molestia principal. Primero, si tienes orina residual, es decir, te hacen un ultrasonido, después de eso vas a orinar, regresas y el volumen de orina residual es mayor a 50 centímetros cúbicos, 50 digamos hasta 100 o 150. Eso ya significa que el flujo está muy mal. Lo segundo es la mala calidad de la micción. Existe un estudio llamado uroflujometría. Es una especie de orinal electrónico en el que necesitas orinar para medir el flujo. Si el médico te dice que necesitas tratamiento pero no ha medido el flujo de orina y te propone una cirugía, por favor, también sal del consultorio de ese especialista, no es un buen especialista. Te explico por qué, todo es muy sencillo. A veces la glándula es pequeña, pero el lóbulo medio está pronunciado y presiona el cuello como una válvula, lo que causa muchas molestias. Y a veces la glándula es enorme,
de 60 a 80 centímetros cúbicos, pero crece de manera tan cómoda para la persona que no causa molestias. Él tiene un buen chorro, tiene 80 años, la dinámica de crecimiento, lo más probable, no le permitirá llegar al punto en que necesite una operación, no necesita ser operado. Por eso, no solo importa el tamaño. Si hubiera una correlación directa entre el aumento de tamaño y el empeoramiento de la condición, sería diferente, pero no es así. Puede ser, existe, pero no siempre es así. A veces se puede ver claramente en el ultrasonido un adenoma desagradable que presiona sobre el cuello, funcionando como válvula, llegando incluso a salir en ocasiones. Después de la operación quitaron los lóbulos laterales, pero en el centro olvidaron quitar ese lóbulo medio desagradable o salió solo. La glándula del paciente se redujo a 2/5 de su tamaño luego de la cirugía, pero los síntomas persisten y se requiere una nueva intervención en las glándulas. Por eso, el criterio principal es la calidad de la micción. Y 3 cuestionarios, índice internacional de síntomas prostáticos que he compartido varias veces en mi canal. El enlace al canal de Telegram está debajo de este video. Este es un cuestionario que llenas y con el que puedes entender claramente en casa qué tan graves son para ti los problemas urinarios. En el sitio respondes preguntas y acumulas puntos. Y tú mismo puedes evaluar qué tan efectiva está siendo la terapia en general, porque puedes llenarlo antes del tratamiento y después del tratamiento, y así ver tu propia dinámica. En la mente todo se vuelve confuso y a veces ni siquiera te percatas de tener algún problema. En la mayoría de los casos, el adenoma o agrandamiento de la próstata se desarrolla tan lentamente que los hombres llegan a la consulta médica diciendo que orinan normalmente y creen que todo está bien. Sugiero realizar una uroflujometría. Al hacerla, el flujo resulta 4 o 5 veces peor de lo esperado. Digo, ¿cómo es posible? Dice que parece no haber problema. Y cuando al final, en algunos casos, sí hacemos la operación, por ejemplo, él dice, orinas y puedes romper el inodoro. Ellos ya entienden en comparación lo mal que orinaban antes de esto. Existen diferentes maneras de cómo tratarlo. Por ejemplo, le diagnosticaron agrandamiento de la próstata. ¿Cómo se trata entonces? La cirugía se realiza cuando no hay más alternativas. Recuerde, la cirugía es el último recurso. En resumen, inicialmente observamos la presencia del adenoma, pero no implica una cirugía inmediata. Es decir, la primera opción es no hacer nada. Si no tiene molestias, no haga nada. La segunda opción es la terapia con medicamentos. ¿Cuáles son los 5 tipos de terapia con medicamentos? Si tiene molestias, lo principal son los alfa bloqueadores. No menciono los nombres de los medicamentos, pero se pueden encontrar por ese nombre. Esto es para evitar que piensen que promociono algo. Los alfa bloqueadores son medicamentos que no curan nada, pero mejoran la calidad de la micción. Si tienes la glándula agrandada y por eso tienes problemas para orinar, un alfa bloqueador puede ayudarte a orinar normalmente. En realidad no tiene efectos secundarios, sino más bien consecuencias del uso. Mientras tomas este medicamento, puedes experimentar eyaculación retrógrada. ¿Qué significa esto? Durante el acto sexual, el esperma no saldrá al exterior, sino que se dirigirá hacia la vejiga urinaria. Y luego, cuando vayas al baño a orinar, tu esperma saldrá junto con la orina. Al dejar de tomar el medicamento, todo vuelve a la normalidad. Algunos de los alfa bloqueadores también pueden bajar tu presión arterial. A veces, ciertos pacientes toman alfa bloqueadores no selectivos. Algunos son más modernos que otros y, además de ser hipertensos, también bajan la presión como beneficio adicional. Segundo, lo recordaron, ¿verdad? Alfa bloqueadores. Pero no curan nada, es una terapia sintomática. Aquí hay una trampa importante de la que deben estar al tanto. A veces los pacientes llegan con glándulas muy avanzadas. ¿Qué significa avanzadas? Muy grandes en volumen. Y esto sucede porque durante 10 o 15 años han estado tomando alfa bloqueadores. Esto permite que la glándula crezca tanto que, incluso con medicamentos, tienen muchas dificultades para orinar. Si ya empezaste a tomar el medicamento, sigue vigilando el tamaño de la glándula, de lo contrario, puede que requieras tratamiento quirúrgico si las glándulas crecen demasiado. En segundo lugar, la glándula se puede reducir. De verdad, se puede reducir y no siempre es necesario recurrir a la cirugía. Existen medicamentos terapéuticos. Son medicamentos que actúan a nivel hormonal de tal manera que la glándula comienza a reducirse. ¿En qué casos se puede utilizar esto? En aquellos casos en los que no quieres una cirugía, en aquellos casos en los que hay contraindicaciones para la cirugía, por ejemplo, la edad, no es posible. O si la persona tuvo recientemente un infarto o derrame cerebral y le indican que no puede someterse a cirugía en los próximos 6 meses. También hay una opción cuando esto es posible. Cuando una persona, por ejemplo, quiere una operación endoscópica o laparoscópica, pero la glándula es demasiado grande, se puede reducir su tamaño antes de la cirugía para que la operación sea más fácil.
Nosotros también lo usamos a veces. No voy a mencionar los nombres comerciales de los medicamentos. Este grupo son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos medicamentos actúan de forma simple. Básicamente reduce la acción de la dihidrotestosterona al disminuir su concentración específicamente en los tejidos, es decir, reduce la cantidad de acción sobre la enzima que le ayuda a formarse. El tercer medicamento, probablemente aquí no esperaban escucharlo, pero es un medicamento que a menudo tal vez han oído que alguien toma para mejorar la erección. Sí, así es, son inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Sin nombres, solo les doy el grupo de medicamentos para que ustedes mismos saquen conclusiones. Este medicamento, además de mejorar su función sexual en dosis bajas, también permitirá mejorar la circulación sanguínea. ¿Y por qué comienzan a orinar mejor? La hinchazón desaparece, la circulación sanguínea mejora y realmente empiezas a orinar mejor. Pero recuerda, este es un tratamiento condicional, por lo que siempre debes monitorear el tamaño de tu próstata, sin importar el tratamiento que estés siguiendo, para no permitir que el crecimiento avance hasta el punto en que ya se requiere una cirugía que debió haberse realizado hace tiempo. La terapia antiinflamatoria consiste en supositorios estándar, cualquier supositorio antiinflamatorio, incluyendo, por cierto, aquellos con componentes naturales, es decir, no necesariamente tienen que ser sintéticos. Bueno, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero en general a menudo los ven en la publicidad, en la televisión, esos dos o tres principales marcas básicamente. Generalmente no son medicamentos, sino hierbas que ayudan a reducir la inflamación. ¿Realmente se puede curar algo o solo reduce los síntomas temporalmente? Mira, la glándula tiene una característica. Primero, se hincha más hacia la noche y durante la noche. La glándula prostática puede aumentar su volumen hasta en un 20-30% por la noche debido a la estasis o llenado venoso. Eso sucede. El tratamiento solo consiste en medicamentos para reducir el volumen. Eso es precisamente un inhibidor de la 5-alfa reductasa y el resto es sintomático. La glándula está hinchada y aumentada. Aunque tomes el medicamento herbal y la hinchazón disminuya, el adenoma no desaparece. ¿Por qué estas personas a menudo dicen que ayer bebieron con amigos y de repente se sintieron mucho peor? Recuerda, todo lo que ocurre de manera repentina y brusca en tu organismo generalmente está relacionado con la inflamación. Si en 1 o 2 semanas piensas que la glándula se duplicó de tamaño y dicen que el adenoma creció un 30% en un mes y comenzaron problemas para orinar, no puede crecer tan rápido. La razón principal de un aumento repentino en el volumen de la próstata es el edema, que suele ser un factor muy importante. Si notas un incremento brusco en el tamaño y la aparición de molestias, probablemente se deba a congestión y edema. Este es precisamente el caso en el que el uso de medicamentos que reducen el edema y mejoran la circulación sanguínea te ayudará a deshacerte de las molestias. Y muy a menudo los urólogos pasan esto por alto. Ven un ultrasonido de hace un mes, donde la glándula medía 35, pero hoy el paciente llegó y mide 60. Y preguntan, ¿y usted la tiene agrandada? Sí, está agrandada. ¿Por qué razón? Hace un mes no lo estaba, así no crece. No son hongos. Por eso esto también, si su urólogo lo pasa por alto, por favor, preste atención a esto también. Atención. Siempre, cuando la glándula está agrandada, es absolutamente necesario. Por cierto, es importante recordar lo siguiente. Si le recetan medicamentos que reducen la próstata, esto es un punto muy importante, Muchos casos de oncología se pasan por alto porque estos medicamentos reducen a la mitad los valores del marcador tumoral. Hay un marcador tumoral que todos los hombres después de los 35 o 40 años se hacen. El antígeno prostático específico o antígeno prostático específico es ampliamente conocido. Pero no todos saben que cuando tomas medicamentos del grupo de inhibidores de la 5-alfa reductasa para reducir la próstata, tu antígeno prostático específico disminuye exactamente a la mitad. Pero no porque, ojalá el cáncer haya desaparecido en algún lugar. Así funciona este mecanismo. La gente viene y dice, creo que estoy bien con el antígeno prostático específico. Miren, 3, 5. Yo digo, bueno, pero ustedes están con medicamentos, probablemente sea 7. A ver, hagamos un ultrasonido. Hacemos el ultrasonido, hay una lesión. ¿Y dónde estaba antes? ¿No le informaron que esta medicina disminuye el marcador tumoral a la mitad? ¿Y por eso dejó pasar el cáncer en una etapa temprana y andaba tranquilo? Ya no le molestaba nada, incluso mejoró su micción, por lo que descuidó su próstata. Y ninguno de los doctores le dijo, cuando se lo recetaron, que tuviera cuidado, que el marcador oncológico se reduciría a la mitad mientras tomara ese medicamento. También existen traumas que son objetivamente reales. No me gusta inventar, recomendar o promocionar remedios caseros ni de ningún otro tipo. Pero sí hay cosas que realmente funcionan y que justamente se encuentran en esos medicamentos que a menudo vemos anunciados en la televisión.
Hoy especialmente hice un análisis de lo que está confirmado por investigaciones y por mi propia experiencia personal y de lo que forma parte de la composición de muchos medicamentos. Vamos por puntos. Lo primero son nuestras queridas semillas de calabaza. Sí, otra vez semillas de calabaza. Es aceite de semillas de calabaza. Se considera que 10 gramos al día es la dosis óptima. Lo segundo, y por cierto, los suscriptores lo preguntan muy seguido. ¿Y esto funciona? ¿Funciona? Palmetto es una palma enana. Ayuda a vaciar mejor la vejiga, también es un buen componente antiinflamatorio. Hay supositorios que la contienen, ese es su principal efecto activo y se venden como medicamento. En tercer lugar, el extracto de ciruela africana de 200 mg al día también ayuda a orinar mejor. El aceite de palma babasú ha sido utilizado por los aborígenes durante varios cientos de años para tratarse, especialmente cuando tenían prostatitis. Ellos notaron que esta palma ayuda a orinar mejor. Tomamos el tema, lo estudiamos, lo analizamos y comprobamos que funciona. Y lo último es el licopeno. El licopeno es lo que se encuentra en los jitomates y por eso los jitomates están en el top 10 de productos para hombres, 100%. Todas estas hierbas no solo tienen un efecto antiinflamatorio, también mejoran la microcirculación. Algunas ayudan a restaurar el equilibrio entre estrógenos y andrógenos. Y de esa manera, realmente, según las estadísticas, disminuyen la tasa de crecimiento, la reducen, a veces la detienen. No me opongo a lo que funciona y esto funciona. Sí, existen otras razones por las que la próstata puede agrandarse, además de las enfermedades de transmisión sexual. Muchos jóvenes desconocen estas otras causas. No, las enfermedades de transmisión sexual no la agrandan. No la agranda. O sea, si una persona, no sé, tiene una enfermedades de transmisión sexual o algo le duele, le pica, va y viene, eso, bueno, Eso suele estar en el conducto la mayoría de las veces. Y las infecciones de transmisión sexual, en principio, la prostatitis está relacionada con una flora completamente diferente. Las infecciones de transmisión sexual no tienen que ver con la prostatitis, en realidad. La prostatitis normalmente la causa alguna bacteria intestinal, enterococo y así, o sea, no es una infección de transmisión sexual. En el conducto, esto sucede con mayor frecuencia. La próstata segrega un líquido que sale hacia un solo lado. ¿Por qué los hombres sufren menos de cistitis en comparación con las mujeres? La infección tiene que recorrer un camino largo desde el conducto urinario externo hasta llegar a la vejiga y por eso los hombres no tienen cistitis, inflamación de la vejiga. Por eso, cuando veo a un hombre con diagnóstico de cistitis, pienso que probablemente tenga prostatitis, ya que la cistitis es más común en mujeres. y sobre el ultrasonido hay una pregunta. ¿De dónde se debe hacer? Entiendo, hay dos opciones de ultrasonido, rectal y externo. Los hombres le temen al ultrasonido rectal. Sí, claro, y así es como se hace correctamente. Hay dos tipos de ultrasonido. El primero se llama ultrasonido transabdominal, es cuando te hacen el ultrasonido a través del abdomen con un sensor de ultrasonido. El segundo tipo de ultrasonido se llama transrectal, es cuando te hacen sentar en la camilla. Y este tipo de ultrasonido, la verdad, chicos, no les gusta mucho hacerlo. Todos mencionan que les realizaron la cirugía por el abdomen. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué a veces se necesita el transrectal? Si te haces un ultrasonido de rutina, solo viniste a hacerlo, en principio, por el abdomen es suficiente para ver. Pero si queremos una mayor precisión y detalle, para saber si hay algún foco patológico, el ultrasonido transrectal es un método más informativo. Desafortunadamente, pero el recto permite evaluar el tamaño con mayor precisión. Los chicos a menudo vienen con la vejiga medio vacía para el estudio, pero es obligatorio realizarlo siempre con la vejiga llena. Dicen que la próstata está agrandada, hacemos el examen transrectal y no está agrandada, y el error en el tamaño puede ser hasta el doble. El viene te escribieron 60, hacemos el transrectal y medimos 30. ¿Hay algún consejo psicológico sobre cómo sobrellevar esto más fácilmente? No será agradable, así que mejor no pensar en eso. Nadie suele prometer que lo será. Para que duela lo menos posible, digamos, hay que recostarse de lado, relajarse y respirar lo más profundo posible. Es decir, mientras más te resistas, en realidad más te va a doler y más lo vas a recordar. Si alguna vez te has hecho un ultrasonido de próstata, dale like a este video. La próxima vez no querrás venir. Amigos, tengo una petición interesante. Si, por supuesto, tienen el valor, escriban en los comentarios abajo que creen que puede ayudar a hacer más tolerable un ultrasonido transrectal de próstata. Compartan sus sugerencias para que sea más fácil de sobrellevar. Primero que nada, recuerden que si en el diagnóstico está escrito que la próstata debe aumentar de tamaño, lo más probable es que sí aumente. Influyen determinantes genéticos. Hay una característica genética transmitida que estadísticamente aumenta la probabilidad de desarrollar un adenoma de próstata.
Eso es lo primero. Segundo, no hay que tenerle miedo al adenoma de próstata. Hoy en día todo esto se trata y de manera muy sencilla. Tercero, la mayoría de las veces se trata sin consecuencias, así que no hay que pensar que el adenoma de próstata significa una discapacidad para el hombre. La vida después de la operación es igual de plena y colorida que antes de la operación. Cuarto, en realidad la presencia de problemas hormonales en el organismo según los últimos datos, aumenta el riesgo de que pueda desarrollarse un adenoma de próstata. El desequilibrio entre las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y especialmente la deficiencia, pueden ser factores que induzcan a que esto le ocurra. Pero el verdadero paradoja ocurre cuando esto ya ha sucedido. Niveles más altos de testosterona y dihidrotestosterona, respectivamente, estimularán el crecimiento del adenoma de la próstata. Que estén sanos. Pregunta. ¿Después de la operación, la erección siempre desaparece? Muy buena pregunta, Sash. Primero, muchos confunden el adenoma con el cáncer, y las cirugías son totalmente distintas. Con el diagnóstico de adenoma de próstata, siempre les pongo el ejemplo de mandarín. Imaginen que su próstata es una mandarina, dejas la cáscara, pero tienes que quitar los gajos de adentro. Todos esos nervios que son responsables de nuestra erección están detrás de la cáscara, están cerca, pasan por detrás de la cáscara y no los tocas, no los quitas. Pero si a la persona le diagnostican cáncer, entonces se quita toda la mandarina junto con la cáscara y la mayoría de las veces también con las terminaciones nerviosas que pasan cerca. Y aquí realmente se desarrolla disfunción eréctil, aquí realmente se desarrolla incontinencia urinaria. Es decir, esto sucede cuando se elimina la próstata, pero con el adenoma la próstata no se elimina. Amigos, con el adenoma se quitan los nódulos que impiden orinar, pero la próstata se mantiene en su lugar. Por eso, después de la operación, las funciones eréctiles, al contrario, a menudo mejoran, la circulación sanguínea mejora y la función eréctil, es decir, su potencia masculina, se vuelve mejor. En cuanto a la concepción de hijos, planteaste una cuestión relevante. A menudo surgen dificultades. ¿Sabes a qué se deben? Se elimina la glándula grande, todo esto, y se forma lo que se llama el prevesícula. Debajo de la vejiga se forma, digamos, un canalito. Después de la resección transuretral es común que se desarrolle una resección transuretral retrógrada, un tratamiento para el adenoma, sin importar el tipo. Cirugía adenoma de próstata, a menudo se desarrolla una eyaculación retrógrada. Es decir, tienes un orgasmo, sientes como si el semen fuera a salir, pero simplemente no sale hacia afuera como debería, sino que se va con la orina y luego vas al baño y ves el semen. Aquí, lamentablemente, o como en los tiempos antiguos, haces el gesto con el dedo, ya sabes de dónde, ¿verdad? Bueno, ahí hay dos opciones. La primera es cuando un hombre mayor, él podía evacuar más o menos, pero no tenía suficiente rigidez para introducir el pene en la vagina. Y él eyaculaba en el abdomen y la chica se introducía el semen con los dedos. Y en la cárcel, cuando una mujer estaba en prisión, a menudo le llevaban semen y la mujer quedaba embarazada. Y esta expresión de hacerlo con el dedo, esta concepción cuando ocurre gracias al dedo, sí, realmente es una de las consecuencias. Sasha, ¿no sabías lo del dedo? No, lo sospechaba, la discusión no ayuda. En general, para reducir esto, De diferentes maneras. Mira, si tienes, digamos, una inflamación aguda, como una prostatitis purulenta, entonces no se puede hacer ninguna fisioterapia y mucho menos masajes. ¿Cuántos pacientes hubo a los que con prostatitis purulenta les empezaron a hacer masajes y al final les tuvieron que extirpar ambos testículos? Él desarrolla un epidídimo purulento, la infección baja y en general el masaje está contraindicado. Si el paciente tiene calcificaciones, no se debe masajear. La glándula está calcificada. Me recetaron 32 masajes, por eso existen estos videos. No se deben hacer masajes cuando la glándula está llena de piedras o calcificaciones. En ningún caso se puede realizar esto. En general, tengo una actitud positiva hacia la fisioterapia cuando está indicada y solo hay hinchazón glandular. Lo mismo con el masaje. Si solo hay estancamiento y se realiza correctamente, también lo considero bueno. El deporte es muy importante para mantener una buena circulación sanguínea en los órganos pélvicos. Si no llevas un estilo de vida saludable, pasas todo el tiempo sentado en el trabajo y ni siquiera te levantas para hacer sentadillas o caminar, puedes tener problemas de salud. Pues ¿de qué salud quieres hablar? Todos solo piensan en las piernas, en que las piernas se hinchan, que solo piensas en las piernas, se forman hinchazones, pero el plexo pélvico, por eso los ejercicios de Kegel, hicimos un video sobre ellos. Definitivamente hay que intentar hacerlos. Levántense, caminen. Si van de vacaciones en avión, yo les digo a mis amigos, en el avión hagan sentadillas. Primero, es una prevención contra los trombos. Se sentirán mejor después del vuelo. Caminen, hagan sentadillas, manténganse activos. Y en el trabajo lo mismo.
Eviten la deshidratación. Hagan ejercicio regularmente, especialmente natación. Realicen ejercicios de Kegel. Todo esto les ayudará. Esto no es una panacea, pero todo esto reducirá la probabilidad de que tengan problemas relacionados con la exacerbación de la prostatitis. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal y esperen nuevos episodios sobre la salud masculina y mucho más.